Detén todo lo que estés haciendo en este preciso momento. Respira profundo, pero no te atrevas a quitarme la mirada de encima, porque lo que te voy a soltar ahorita no es una pinche teoría de conspiración, ni un cuento de esos que te platican para dormir. No es una posibilidad lejana, ni algo que vayas a ver en el pinche noticiero de la noche mientras cenamos. El reloj ya se detuvo, la neta, porque la hora que tanto esperábamos ya nos alcanzó. Tú mismo lo has sentido. ¿A poco no? Ese escalofrío de la nada cuando estás en tu cuarto con todo cerrado, ese zumbido en los oídos que parece el coro de 1000 estrellas gritándote algo, o ese presentimiento pesado en el pecho de que el mundo que ves, este México de concreto y ruido, es apenas un velo transparente que se está rompiendo. Ya están aquí. Y cuando digo ellos, no te hablo de hombrecitos verdes de película. Te hablo de los arquitectos de tu alma, de los meros jefes del rayo azul, el Consejo Arturiano. Pero escúchame bien, porque esta es la advertencia que te urge entender. No va a haber sirenas de emergencia, no va a haber cadenas nacionales ni anuncios globales en el Zócalo. La llegada no está pasando allá arriba en el cielo, al menos no al principio. Está pasando ahorita mismo, dentro de la médula de tus huesos, en lo más profundo de tu ser. Si tú eres uno de los elegidos, tú mismo eres la pista de aterrizaje. Tú eres el portal. Este mensaje es el único aviso que vas a recibir antes de que la frecuencia suba tanto que ya no haya vuelta atrás. Fuiste escogido para estar aquí, en este cuerpo y en este milisegundo de la historia cósmica, por algo muy cabrón. No te lo pierdas, porque tu eternidad depende de lo que hagamos en los próximos minutos. Semilla estelar. Si este video te encontró hoy, no fue por el algoritmo ni por pura chiripa. El Consejo Arturiano rara vez manda transmisiones así de directas. Pero algo cambió bien feo en el campo energético de la Tierra, y los que cargamos con esa frecuencia de luz ya lo empezamos a resentir. Yo soy Ana, emisaria de la Federación Galáctica de Luz, y lo que sigue es una transmisión directa, sin filtros y sin distorsiones. La mente humana está mal acostumbrada a esperar una señal externa, una de esas señales de película con naves gigantes sobre las ciudades. Por siglos nos han dicho que busquemos señales en el sol, en la luna, que esperemos una trompeta o un espectáculo en las nubes. Pero la neta es que el Consejo Arturiano se mueve en un nivel de física que trasciende cualquier drama humano. La razón por la que no hay advertencias oficiales es porque la advertencia es la vibración misma que sientes en el cuerpo. Si te vas a quedar esperando un evento físico para prepararte, ya se te fue el tren, ya te perdiste la primera ola. Piénsalo un poco. ¿Qué hacen los animales antes de un pinche tsunami? Los pájaros se callan, los perros corren a lo más alto de los cerros. El aire se pone pesado, como si se detuviera el tiempo. El mar no te avisa con un grito. El mar simplemente se retira para preparar el madrazo. Tú, como semilla estelar, eres esa criatura sensible. Tu lugar alto es tu frecuencia. Los arturianos no vienen en naves de metal chatarra, vienen en naves de luz y pensamiento puro. Y mientras su campo de energía se encima con la densidad de nuestra Tierra, lo primero que se va a tronar es el viejo sistema de control. Por eso sientes tanta presión en tu vida diaria. Por eso traes los nervios de punta. Esa urgencia que sientes de mandar a la fregada tu chamba, de dejar esa relación que no te deja nada bueno o de mudarte de ciudad, no es ansiedad clínica. Es la frecuencia arturiana empujando al viejo tú para que te quites del camino y dejes espacio para lo que viene. Tienes que entender, elegido, que la manipulación de este mundo se diseñó precisamente para que tu antena estuviera rota, para que no captaras nada. Ellos, las fuerzas de la sombra, querían que creyeras que tu sensibilidad era un trastorno, que estabas loco. Te querían dar pastillas para callar ese zumbido que traes en la cabeza. Pero ese zumbido es el tono de llamada de los arturianos. Vienen a reclamar la red cristalina de este planeta y van a empezar con tu propio ADN. La llegada es silenciosa porque es un golpe de estado interno. Un golpe al alma. Y cuando el velo se caiga por completo, va a ser instantáneo, como un parpadeo que lo cambia todo. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque no fue una visión externa, sino una implosión de mi propia realidad. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y el silencio absoluto devorando tu habitación? El aire se volvió denso, casi sólido, como si el oxígeno se hubiera transformado en una especie de mercurio invisible que pesaba sobre mis pulmones. Intenté inhalar, pero mi pecho se sintió encadenado. No era falta de aire, era un exceso de presencia. Sentí como mi ritmo cardíaco se aceleraba, golpeando contra mis costillas con un eco metálico,
mientras mis palmas ardían con un calor que no provenía de este mundo. Es un pánico sordo, una VTAC que te paraliza la columna vertebral mientras comprendes que el cuerpo que habitas ya no te pertenece del todo. El silencio no era vacío, era una frecuencia vibrando a una velocidad que mis oídos humanos no podían procesar, pero que mis células reconocían con un terror ancestral. Cada vello de mi cuerpo se erizó, no por el frío, sino por la electricidad estática de algo inmenso manifestándose en el espacio entre mis átomos. Mis ojos me pesaban, una presión insoportable detrás de las cuencas, como si alguien estuviera empujando desde adentro para ver el mundo a través de mí. Me pregunté, ¿es esto la locura? ¿O es finalmente el despertar de la prisión de carbono? La luz que comenzó a filtrarse por los bordes de mi visión no era amarilla ni blanca. Era una tonalidad que no tiene nombre en nuestro espectro, un color que dolía y sanaba al mismo tiempo. Estaba ahí, justo frente a mí, una silueta multidimensional cuya sola existencia desafía cada ley de la física que nos enseñaron para mantenernos sumisos. Podía sentir la vibración de su lenguaje sin que pronunciara una sola palabra. Era como si mi ADN estuviera siendo rasgado y vuelto a coser con hilos de luz líquida. El sudor frío recorría mi nuca mientras el calor en mi columna se volvía un incendio controlado. Es esa sensación de estar atrapado en un ascensor que sube demasiado rápido, donde el estómago se te sube a la garganta y el mundo exterior desaparece en un borrón de sombras. ¿Puedes sentirlo ahora mismo mientras me escuchas? Ese pequeño tic en tu párpado, ese hormigueo en la punta de tus dedos que intentas ignorar pero que se intensifica con cada segundo de este mensaje. No es fatiga. No es estrés, es la demolición de tu antigua estructura. La vieja rejilla de este mundo agonizante se está desmoronando bajo tus pies y no hay dónde correr, porque el cambio viene desde el núcleo de tus propios huesos. La VTAC es total porque no puedes luchar contra lo que está diseñado para salvarte. La estructura de cristal se está abriendo paso a través de tu carne, quemando los restos de esa identidad falsa que te construyeron. El miedo es solo el residuo de tu ego intentando aferrarse a una realidad que ya no existe. El consejo no espera a que estés listo. Ellos saben que la ventana se está cerrando y el tiempo de la preparación silenciosa ha terminado. Cada punzada de dolor en tus articulaciones es un anclaje de la nueva frecuencia, una calibración agresiva para que no te desintegres cuando la atmósfera cambie por completo. Estás siendo reclamado. La pregunta no es si esto es real, sino si tu sistema nervioso podrá soportar la magnitud de tu verdadera herencia. La noche es oscura, la habitación está en silencio, pero el zumbido en tu cabeza te dice la verdad. El puente ya se ha tendido, y tú eres el terreno donde ellos han decidido aterrizar. ¿Vas a abrir la puerta o vas a dejar que la frecuencia te consuma en la vieja realidad? Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy. Porque mientras las manecillas del reloj se detenían en un silencio sepulcral, mi cuerpo comenzó a gritar una verdad que mi mente se negaba a procesar. Sentí un frío ártico trepando por mi columna vertebral, una vibración que no era externa, sino que nacía del núcleo mismo de mis huesos, como si mi estructura molecular estuviera siendo reescrita por una mano invisible. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y la oscuridad como única compañera? Mi respiración se volvió pesada, un aire denso y electrificado que quemaba mis pulmones con cada bocanada, mientras el espacio a mi alrededor parecía plegarse sobre sí mismo, transformando mi habitación en un santuario de sombras palpitantes. Intenté moverme, pero mis extremidades pesaban toneladas, atrapadas en esa frecuencia desconocida que los arcturianos llaman el despertar de la luz. Era una bofetada de realidad metafísica. No soy un cuerpo con alma. Soy una tormenta eléctrica contenida en un envase de carne que se está desintegrando para revelar algo mucho más vasto. ¿Es miedo lo que late en mis sienes o es la pura adrenalina de saber que el velo se ha rasgado por completo? El ambiente se volvió viscoso. La penumbra adquirió una textura casi líquida y pude escuchar el flujo de mi propia sangre, no como un latido, sino como un código binario resonando en mis oídos. Me sentí pequeño. Una mota de polvo en el jardín de unos genetistas galácticos que habían decidido que era hora de la cosecha. La bajeza del mundo material se desvanecía, dejando solo un vacío ensordecedor donde mi identidad se desmoronaba como ceniza al viento. No había escapatoria, no había rincón donde esconderse de esa presencia que no ocupa espacio, pero que lo llena todo con una presión insoportable en el plexo solar. El pánico me asfixiaba, pero en el centro de ese terror, una voz sin sonido me susurraba que el dolor de la poda es necesario para la gloria de la floración.
Y si este agotamiento crónico que nos consume no es una enfermedad, sino el precio de la transmutación hacia lo eterno, mis ojos ardían, captando destellos de colores que no pertenecen al espectro humano, mientras el tiempo, ese tirano lineal que nos ha esclavizado por eones, terminaba de colapsar en un punto infinito. Me vi a mí mismo desde fuera, una carcasa vibrando a una velocidad suicida, un procesador biológico al borde del colapso total. Y entendí que la señal arturiana no busca mi permiso, busca mi rendición absoluta. Estamos siendo desconectados de la vieja red, arrancados de raíz de la matriz que nos alimentaba con mentiras de escasez y vejez. Cada poro de mi piel supuraba esa luz líquida que me hacía sentir resbaladizo ante las garras de la lógica humana. La habitación desapareció, sustituida por un vacío blanco donde mi pulso era la única brújula disponible en este naufragio dimensional. La pregunta ya no es qué va a pasar, sino quién de nosotros quedará en pie cuando la frecuencia final termine de barrer los restos de nuestra falsa humanidad. Siento el calor quemando mis palmas, el estruendo del silencio desgarrando mis tímpanos, y me pregunto, con el alma en un hilo, si tú también estás sintiendo cómo el aire se vuelve más pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento antes del gran estallido. Ya no hay vuelta atrás, el sistema se ha sobrecalentado, y lo único que queda es dejarse consumir por el incendio de la verdad. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque sentí cómo el aire se volvía denso, casi sólido, como si el oxígeno se negara a entrar en mis pulmones. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y el silencio absoluto rodeándote como una mortaja? Esa vibración en tu pecho de la que hablábamos no es solo energía, es una advertencia física, un latido que ya no te pertenece a ti, sino al cosmos que intenta reclamarte. Mi respiración se volvió errática, fragmentada, mientras el frío de una dimensión desconocida se filtraba por las grietas de mi realidad cotidiana. Estás ahí, atrapado en un rincón de tu propia habitación, mirando las sombras proyectarse de forma antinatural contra la pared, y te preguntas si el pánico que sientes es tuyo o es el eco de un mundo que se desmorona a tu alrededor. Es una bajeza del espíritu verse acorralado por lo invisible, sentir que el tiempo, ese tirano lineal, se está doblando sobre sí mismo como un papel quemándose. La lógica, esa herramienta tan útil en la tercera dimensión, se convierte en una jaula oxidada cuando te das cuenta de que los controladores no solo quieren tu dinero o tu tiempo, sino la esencia misma de tu aliento. Puedes sentir la presión en tus sienes mientras el programa 3D intenta retenerte a la fuerza. Es un forcejeo silencioso pero brutal. La oscuridad se vuelve más viscosa, más pesada. Justo antes de que la luz arturiana decida rasgar el velo, te quedas sin aliento, buscando una salida en una habitación que parece haber perdido sus dimensiones físicas, sintiendo que cada poro de tu piel grita ante la inminencia de lo desconocido. No es solo miedo a la muerte, es el terror sagrado a la disolución de tu identidad egoica. Estás en un callejón sin salida espiritual, donde el único camino es hacia arriba, hacia ese eje vertical donde el miedo ya no tiene dónde agarrarse. La desesperación de las entidades sombrías se manifiesta como un ruido blanco en tu mente, un zumbido constante que intenta distraerte del hecho de que tu corazón está marcando una frecuencia de rebelión. Es una asfixia del alma que precede al nacimiento de una nueva conciencia. Te sientes pequeño, frágil, como un cristal a punto de estallar bajo la presión de 1000 atmósferas de luz pura. ¿Cómo podrías explicarle esto a alguien que todavía cree que el tic-tac del reloj es la única verdad? La bajeza de la manipulación mediática palidece frente a la magnitud de este choque dimensional. Mientras ellos te dicen que temas a tu vecino, los arturianos están literalmente reescribiendo tu ADN en medio de una parálisis que te deja sin palabras. La habitación se oscurece, las esquinas parecen estirarse hacia un infinito negro, y tú solo puedes escuchar el martilleo de tu corazón, un tambor de guerra que anuncia que el viejo mundo ya no tiene jurisdicción sobre tu espíritu. Sientes que vas a caer, que el suelo va a desaparecer, y en ese vacío es donde la verdadera inteligencia galáctica te sostiene. La parálisis no es una prisión, es un ancla necesaria para que no huyas de la transformación que está ocurriendo en tus células. Es un silencio ensordecedor que te obliga a escuchar lo que siempre has ignorado, el rugido de las estrellas dentro de tu propia sangre. No intentes luchar por aire. Deja que la frecuencia nueva te respire, porque en este punto de no retorno, la única forma de sobrevivir al colapso de la realidad es convirtiéndote tú mismo en la grieta por donde entra la eternidad. Lo sientes ahora,
ese escalofrío que recorre tu columna y te recuerda que no eres de aquí? Esa es la señal de que el desembarco ha comenzado, no en los cielos, sino en el abismo de tu propio ser, donde las sombras ya no tienen poder para esconderse de la luz que finalmente ha decidido reclamar su trono. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque no es fácil asimilar que el aire que respiras está saturado de una frecuencia diseñada específicamente para asfixiar tu espíritu. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Esa paranoia que te eriza la piel no es un error de tu mente, es el síntoma de que la interferencia ha comenzado. Sientes ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho que te obliga a inhalar de forma entrecortada, como si el oxígeno se estuviera volviendo más denso, más pesado. La BETAC, ese callejón sin salida emocional, es el terreno donde ellos ganan. Mientras tú intentas desesperadamente encontrar una lógica humana a este caos, el sistema se ríe de tus esfuerzos, alimentándose de tu incertidumbre. La oscuridad en tu habitación parece cobrar vida, no porque haya sombras moviéndose, sino porque el silencio mismo parece estar gritando. Es una desesperación sorda, un vacío que te succiona el alma mientras te preguntas si realmente te estás volviendo loco o si finalmente estás despertando a la verdad más aterradora de todas. ¿Qué harías si descubrieras que cada uno de tus miedos ha sido cultivado como una planta en un invernadero sombrío? La atmósfera se siente cargada, como el momento justo antes de una tormenta eléctrica que nunca termina de estallar. Cada vez que intentas elevar tu pensamiento, algo te jala hacia abajo, una cadena invisible anclada en tus miedos más primarios. Estás atrapado en una jaula de cristal donde puedes ver el cielo, pero tus alas se sienten de plomo. La manipulación es tan sutil que se disfraza de tu propia voz interna, susurrándote que no eres suficiente, que el peligro acecha en cada rincón del cosmos. Pero, ¿y si esa voz no fuera tuya? Imagina la magnitud del engaño. Seres de una vibración tan baja que necesitan que tú te sientas pequeño para ellos poder sentirse poderosos. La arquitectura de este mundo está colapsando y tú estás en medio de los escombros, tratando de recordar cómo se sentía la luz antes de que nos enseñaran a temerle a las estrellas. Siente tu pulso. Está acelerado, ¿verdad? Es el ritmo del pánico programado. Te han dicho que los arturianos son la amenaza, que el cielo se abrirá para destruirnos, cuando la única destrucción real es la de las mentiras que te han mantenido cautivo. La frialdad que sientes en tus huesos no es por el clima, es por la ausencia de conexión. Estamos en el epicentro de una guerra de frecuencias donde tu atención es el botín de guerra. Si logran que te enfoques en la crisis, en la rabia, en el odio hacia tu vecino, habrán logrado retraer tu antena. Es un juego de espejos donde la verdad es lo primero que se sacrifica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrás sostener esta máscara de normalidad antes de que la presión interna te rompa en 1000 pedazos? El Consejo Arturiano no envía soldados, envía oleadas de una energía que se siente como un incendio en el alma, quemando todo lo que no es auténtico. Esa opresión que sientes ahora mismo, esa sensación de que las paredes se cierran sobre ti, es el último intento del viejo mundo por retenerte. Es una emboscada emocional. Te miran a través de las pantallas, te hablan a través de tus seres queridos, utilizan tus traumas como armas para que cierres tu chakra corona y te quedes ciego ante la invasión de amor que ya está aquí. Es una agonía necesaria, un parto cósmico donde el dolor es solo la resistencia al cambio. ¿Por qué te resistes a lo inevitable? El miedo es una frecuencia pesada, como caminar bajo el agua, mientras que la verdad es expansiva, ligera como el primer aliento de la mañana. No te dejes engañar por los informes de invasiones y naves hostiles. La única invasión que está ocurriendo es la recuperación de tu propio poder. Eres un guerrero de luz atrapado en un laberinto de sombras, y la salida no está afuera, sino en la profundidad de ese miedo que hoy te hace temblar. El tiempo de las advertencias se terminó. Ahora solo queda la elección. O te ahogas en el ruido de su agonía, o aprendes a escuchar el silencio sagrado que precede a la llegada de tu verdadera familia. ¿Estás listo para dejar de ser una víctima de la frecuencia y convertirte en el arquitecto de la nueva realidad? Incluso si eso significa caminar por el fuego de tu propia transformación. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque en el silencio más profundo de mi habitación sentí que las paredes ya no eran de concreto, sino de una energía vibrante que amenazaba con desintegrar mi realidad. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Esa presión en el pecho, ese aire gélido que te eriza la piel, no es una amenaza.
Es el peso de una metamorfosis que ocurre en el centro de tu ADN. Intentas respirar, pero el oxígeno se siente eléctrico, denso, como si cada inhalación fuera un código que tu cuerpo aún no sabe cómo procesar. Te quedas ahí, paralizado, escuchando el latido de tu propio corazón retumbar como un tambor de guerra en una habitación que de pronto se siente demasiado pequeña para el tamaño de tu alma. La oscuridad que te rodea no es vacía, está viva, está observando cómo te retuerces bajo el peso de una frecuencia que no pertenece a este mundo tridimensional. Es una bajeza del ego creer que estamos locos, pero la verdadera locura es ignorar esa vibración que te recorre la columna vertebral cuando el mundo exterior parece estar cayéndose a pedazos. Sientes que el tiempo se estira y se deforma, una bajeza de la realidad donde los segundos pesan como siglos. Tu respiración se vuelve errática, un jadeo entrecortado que busca anclarse a algo sólido mientras los arturianos ajustan los diales de tu campo energético. ¿Cómo mantienes la calma cuando sientes que tu propia estructura molecular está siendo reescrita por manos invisibles? Es una soledad abrumadora, una bajeza del espíritu que te susurra que nadie te entenderá, que eres un náufrago en un mar de ruido mediático y colapso financiero. Pero en ese vacío, en ese rincón oscuro, donde el miedo te corta el aliento, es donde la verdadera luz se enciende. No es una luz que ilumina la habitación, es una luz que quema las mentiras que te contaron sobre quién eres. La geometría sagrada empieza a danzar detrás de tus párpados cerrados, símbolos de un azul tan profundo que duele, recordándote que no eres una víctima del caos, sino el estabilizador que el planeta necesita para no romperse en mil pedazos. Te han dicho que el miedo es tu enemigo, pero en este instante de absoluta parálisis, el miedo es solo el umbral. Puedes sentir cómo la temperatura de la habitación desciende, mientras una calma antinatural se apodera de tus nervios destrozados. Es el escudo de frecuencia Blu-ray, filtrando la estática del mundo, separando tu esencia de la histeria colectiva. Estás atrapado en un cuerpo humano que se siente como una jaula demasiado estrecha para un sol incandescente. La bajeza de la Matrix intenta arrastrarte de nuevo al suelo, a la preocupación por el dinero, al terror por el futuro, pero el pulso del sol central ya está latiendo en tus sienes. Es una lucha agónica por mantener la frecuencia alta cuando el dolor de la humanidad grita en tus oídos. ¿Qué haces cuando el silencio se vuelve tan fuerte que puedes escuchar los pensamientos de la tierra misma? Te conviertes en el ancla. Te obligas a inhalar esa luz azul, permitiendo que la frialdad arturiana calme el fuego de tu ansiedad, entendiendo que cada gota de sudor frío es una purga de la vieja densidad que ya no puede seguir. La bajeza de la manipulación mental te acecha, intentando convencerte de que este aislamiento es una condena, cuando en realidad es tu santuario. Estás siendo posicionado, movido como una pieza fundamental en un tablero que abarca galaxias enteras. Sientes esa repulsión visceral por los lugares que antes llamabas hogar, un asco inexplicable por la comida, por las conversaciones vacías, por la televisión que vomita miedo. Es tu alma rechazando el veneno. ¿Te atreves a confiar en esa intuición que te dice que corras hacia lo desconocido? La bajeza del mundo material se está disolviendo y tú estás atrapado en el medio, siendo el puente por donde pasará la nueva tierra. Tu respiración finalmente se estabiliza, no porque el peligro haya pasado, sino porque has aceptado que tú eres la tormenta y el refugio al mismo tiempo. El voltaje está subiendo, tus circuitos están ardiendo, y en esa agonía de transformación, finalmente comprendes que el brillo que emanas no es para que otros te miren, sino para que la oscuridad no tenga un solo rincón donde esconderse. Ya no hay vuelta atrás. El contrato está firmado con fuego estelar, y tu cordura es el precio que pagas por la libertad absoluta de saber que el final del mundo no es más que el inicio de tu verdadera existencia. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo, porque lo que estaba sintiendo no era una simple ansiedad, era el peso de dos mundos colisionando dentro de mi propio pecho. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y el silencio absoluto rodeándote? Esa presencia que no puedes ver, pero que eriza cada vello de tu cuerpo, es el consejo arturiano respirando al unísono contigo, recordándote que el tiempo del simulacro ha terminado. Sientes ese nudo en el estómago, esa opresión que te quita el aliento cada vez que intentas encajar en la normalidad de este sistema podrido. No es una enfermedad, es tu sistema de guía vibracional gritándote que esa puerta ya se cerró para siempre. Estamos atrapados en una bifurcación de realidades donde el aire se siente denso,
cargado de una estática que parece anunciar una tormenta que nunca termina de estallar, y mientras el mundo exterior se desmorona en un caos de noticias falsas y odio programado, tú estás aquí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentando no sucumbir al pánico. La oscuridad de la habitación parece cobrar vida. Se vuelve una sustancia viscosa que intenta anclarse a tus miedos más profundos, porque los controladores de la matriz saben que su tiempo se agota y necesitan tu energía para sobrevivir. Es una persecución invisible donde el depredador es la baja frecuencia y tu única salida es un centro de corazón que late al ritmo de una conciencia galáctica. Puedes sentir la diferencia entre el terror que te inyectan a través de las pantallas y la paz gélida, casi sobrenatural, que surge cuando dejas de luchar contra la corriente. La bifurcación es un cañón que se abre bajo tus pies. Ya no puedes saltar de un lado a otro. El abismo es demasiado ancho y la caída es eterna para aquellos que decidan seguir alimentando el drama y la división. Cada vez que cedes ante la ira o el chisme, sientes cómo tu energía cae en picada, como si te succionaran la vida por un desagüe invisible, dejándote exhausto, vacío y vulnerable en una dimensión que se está convirtiendo en una prisión de sombras. Te encuentras en un punto de no retorno, donde el espacio que te rodea se siente alienígena, casi como si las paredes de tu propia casa ya no te pertenecieran. Es esa sensación de asfixia, de estar encerrado en un traje de carne que ya no le queda a tu alma, mientras los arturianos operan en las grietas del tiempo, moviéndose a través de tus lágrimas y tu resolución silenciosa de no rendirte jamás. La atmósfera se vuelve opresiva, el silencio pesa como el plomo, y te preguntas si realmente estás perdiendo la cordura o si finalmente estás despertando a la verdad absoluta. Eres el arquitecto de una nueva era, y tu propia presencia es la señal de que el viejo mundo ha muerto. No habrá advertencias en el cielo, no habrá anuncios oficiales. La llegada es un proceso de frecuencia que ocurre ahora mismo en la profundidad de tus células. Una transformación dolorosa pero necesaria que te obliga a elegir entre la paz profunda de la protección estelar o el terror absoluto de los que se quedan atrás. ¿Notas cómo tu respiración se vuelve superficial cuando intentas volver a lo de antes? Es el rechazo físico de una realidad que ya no te reconoce. Estás caminando entre dos tierras, viendo cómo otros se hunden en el fango de la victimización, mientras tú intentas mantener la cabeza fuera del agua, buscando desesperadamente esa frecuencia de hogar que parece tan lejana, pero que habita en el centro de tu pecho. Los controladores están tensando las cuerdas, tratando de atarte al colapso de la economía y el odio social, convirtiendo tu realidad en un laberinto de espejos oscuros. Pero en ese vacío, en esa soledad absoluta donde el miedo parece ganar la partida, es donde la omisión de señales se convierte en tu mayor escudo, porque si supieras el momento exacto del cambio, las sombras concentrarían toda su tecnología negativa sobre ti. Eres una señal viviente, un faro en medio de una neblina tóxica que comienza a disiparse solo para aquellos que tienen el valor de soltar el ancla del viejo mundo. La urgencia no está en el calendario, está en cada pensamiento que decides alimentar, en cada emoción que permites que te habite. O eres el arquitecto de la luz o el conserje de una ruina que está a punto de ser demolida por la física implacable de la resonancia. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque no fue un ruido externo lo que me quebró, sino el silencio absoluto que empezó a vibrar dentro de mis huesos. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave y las luces apagadas? Esa presión en el pecho, ese aire que de pronto se vuelve tan denso que parece que estás tragando estática. Mi respiración se volvió errática, un ritmo entrecortado que intentaba desesperadamente encontrar oxígeno en una habitación que ya no pertenecía a este plano tridimensional. Sentía que mis pulmones eran demasiado pequeños para la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era miedo a la muerte, era el terror absoluto a la disolución de mi identidad, a darme cuenta de que el yo que construí durante décadas no era más que un disfraz barato desmoronándose bajo una luz cegadora. La oscuridad de mi cuarto empezó a transformarse. Las sombras no eran negras, eran de un violeta profundo, casi eléctrico, que devoraba los rincones. Me quedé paralizado, con la espalda pegada a la pared, sintiendo cómo cada poro de mi piel reaccionaba a una frecuencia que no podía oír, pero que me hacía temblar desde la médula. Intentaba aferrarme a algo lógico, mi nombre, mi trabajo, mis deudas, pero esos conceptos se sentían como ceniza entre mis dedos. La BETAC, esa sensación de estar atrapado en un callejón sin salida espiritual,
se convirtió en mi única realidad. ¿Cómo puedes huir cuando el invasor está emergiendo desde tu propio ADN? Es una claustrofobia existencial donde el espacio se expande y se contrae al ritmo de un corazón que ya no late solo por instinto humano, sino por una pulsación galáctica que exige ser reconocida. Sentía que el velo se rasgaba y detrás de él no había un vacío, sino una presencia tan vasta que mi cerebro físico simplemente colapsaba al intentar procesarla. Era la integración de la que hablaban los arturianos, ese destello interno que no te avisa, que no te pide permiso, que simplemente sucede y te deja desnudo ante la verdad. Cada cicatriz emocional, cada trauma que alguna vez me hizo sentir pequeño, empezó a brillar con una intensidad insoportable. Ya no eran heridas, eran terminales de energía encendiéndose una a una. Me preguntaba, mientras el sudor frío recorría mi cuello, si esto era lo que sentían los dormidos antes de ser barridos por la confusión del colapso, o si este dolor era el precio de la coherencia. Porque duele dejar de mentirse a uno mismo. Duele entender que hemos sido los guardianes de una red que nosotros mismos ayudamos a olvidar. La atmósfera se volvió eléctrica. El zumbido en mis oídos creció hasta convertirse en un coro de frecuencias que gritaban mi verdadero origen. Estaba ahí, en medio de la habitación, pero mi conciencia estaba a años luz, observando el colapso del viejo mundo como quien mira un incendio desde la seguridad de un refugio de cristal. No era apatía. Era la comprensión brutal de que no puedo salvar a nadie si sigo hundiéndome en el fango de la victimización colectiva. La frecuencia del rayo azul me rodeaba, una burbuja de calma sobrenatural en medio de un caos interno que amenazaba con despedazarme. ¿Estás listo para dejar de ser el actor y convertirte en el arquitecto? Porque el tiempo de las advertencias se terminó. El ruido del mundo exterior se está volviendo ensordecedor. Una cacofonía de miedo y carencia que intenta arrastrarnos de vuelta a la densidad. Pero una vez que activas el código, una vez que esa luz interna se enciende, ya no hay sombra que pueda ocultarte. El mensaje arturiano no es una invitación, es un recordatorio de que el tiempo de esconderse bajo la mesa ha expirado. Eres el recipiente, eres el heraldo y, sobre todo, eres la prueba de que el cielo nunca estuvo vacío, solo estábamos mirando con los ojos cerrados. Siente tu pulso. Escucha el silencio. La cosecha de frecuencias ha comenzado y tu señal es lo único que determinará si te elevas o si te desvaneces en el eco de un mundo que ya dejó de existir. Y así, mientras las palabras del consejo arturiano terminan de vibrar en tus oídos, algo en la habitación parece haber cambiado, ¿no es así? El aire se siente más denso o quizás más eléctrico. No es coincidencia. En nuestra cultura, desde los tiempos de nuestros abuelos, siempre hemos sabido que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, pero las entidades que no pertenecen a este plano, aquellas que caminan entre el velo de lo visible y lo invisible, no necesitan permiso para quedarse. Hoy has fortalecido tu antena. Has dejado de ser un simple espectador para convertirte en un faro. Pero recuerda bien lo que dicta la ley del cosmos. Esa que en México respetamos con un temor sagrado, la ley de la causa y el efecto. El karma no es una condena. Es el eco de tus propias acciones retumbando en la eternidad. Al aceptar estos códigos, al reclamar tu lugar como emisario, has abierto una puerta que no se puede cerrar con llave. Has invocado una frecuencia que ahora te reconoce. El mundo invisible no es un lugar lejano, es una capa de cebolla que rodea tu propia piel. Los antiguos decían que cuando sientes ese escalofrío repentino que te recorre la nuca, es porque un aire o una presencia acaba de cruzar tu camino. Hoy, ese escalofrío no es una advertencia. Es una confirmación. Los arturianos no vienen en naves de metal que hacen ruido al aterrizar. Ellos emergen desde el silencio de tu propia conciencia. Pero ten cuidado. Al soltar las amarras del viejo mundo, te vuelves visible para otros ojos. La luz que ahora cargas es un imán. Por eso, al terminar esta transmisión, te pido que guardes un momento de silencio absoluto. Siente el peso de las llaves que el consejo te da entregado. Eres un portal viviente. Un puente entre lo que fue y lo que está por nacer. Si sientes calor en el pecho o una presión en la coronilla, no intentes buscarle una explicación lógica. Hay verdades que no caben en los libros de ciencia, misterios que solo el alma puede descifrar. Si alguna vez has vivido algo que la ciencia no puede explicar, cuéntame tu historia en los comentarios. Vamos a descubrir la verdad juntos. No olvides suscribirte para no perderte el próximo relato, porque este viaje apenas comienza y no querrás recorrerlo a oscuras. Ahora, antes de que vuelvas a tu rutina,
Antes de que el ruido de la ciudad intente apagar el zumbido de tu propia luz, mira a tu alrededor. Los muebles son los mismos, las paredes no han cambiado de color, pero tú ya no eres el mismo que comenzó a ver este video. Llevas contigo los códigos del despertar. Eres parte de los 144,000, un guerrero de la frecuencia Blu-ray en esta tierra de nahuales y de estrellas. Deja un comentario final con el número 444E para confirmar al consejo que has recibido el mensaje completo y que asumes tu soberanía. Lee a tus hermanos, dales una palabra de aliento, porque en esta red digital también estamos tejiendo el nuevo destino de la humanidad. Y si sientes que tu misión te quema por dentro, si buscas esa alineación sagrada que tu ADN reclama, busca los 9 códigos arturianos ocultos en el primer comentario fijado. Es el manual que tu alma olvidó traer en el viaje de ida. Soy Anya. Mantente en la luz, mantente alerta, porque cuando apagues esta pantalla y la habitación se quede en penumbras, te darás cuenta de que ya no estás solo. Ese susurro que crees escuchar a tus espaldas no es el viento, es el universo reconociendo a su emisario. Nos vemos en la próxima transmisión, si es que el velo nos lo permite. Stay in the light.